Ok, listo, perfecto. Hola a todos. Vamos a arrancar con un tutorial muy básico de la herramienta Excel, el manejo de la herramienta de Excel. Les voy a estar dejando, ya les había dejado esta especie de guía para quienes no las tengan, se la voy a estar dejando. Les voy a ir explicando paso a paso qué es Excel, qué son unas herramientas, todo va a ser demasiado básico. Así que para aquellos que de pronto ya sepan, se les va a hacer un poquito monótono, por lo mismo va a ser para gente que literal no saben nada de Excel. Entonces, pues vamos a arrancar. Tenemos la herramienta de Excel, que la podemos ver. Tenemos todo el lienzo. Este lienzo blanco que ustedes ven aquí se le conoce como una hoja. Lo pueden notar aquí en la barra de herramientas inferior, que tiene un nombre llamado hoja 1. Mi primera recomendación es que le vamos a cambiar el nombre aquí, clic derecho, le vamos a dar en cambiar nombre y vamos a colocarle el nombre de lo que necesitemos trabajar. Por ejemplo, le vamos a dar un nombre entrenamiento. Ok, aquí. O- entrenamiento, listo, perfecto. Vamos a notar que Excel tiene una cinta de opciones, las cuales están en la parte superior. Como podemos ver aquí en el Word, tenemos toda esta parte. Todo esto es una cinta de opciones. Las encontramos aquí en nuestro libro de Excel. Las encontramos aquí arriba. Tenemos inicio, tenemos insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, automatizar y muchas opciones más. Esta nos va a ayudar para acomodar los datos. Vamos a acomodar el formato, vamos a acomodar la disposición de una tabla, el orden que tiene una tabla, poder insertar macros, automatizaciones, segmentos, filtros, insertar datos desde un libro de Excel y mucho más. Empecemos con algo básico. Tenemos que es una columna, que es la que ustedes ven aquí que tiene el nombre A, B, C, D, E, F y las letras del abecedario. Cuando llega a la Z, ella hace una disposición y vuelve y arranca desde la A. Entonces empieza A, B, A, C y así sucesivamente. Y lo que son las filas, las tenemos numeradas hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Para recordarlo de una forma más sencilla, las columnas son las verticales, las filas las horizontales. Cuando a ti te hablan de una matriz, se están refiriendo a un rango, a una selección, o sea, una disposición de filas y columnas juntas. Vamos a crear un ejemplo, vamos a hacer unas columnas llamadas nombre, vamos a apellido, cómo paso entre celdas, cómo ven que ustedes me muevo entre las celdas con las flechas de dirección. Tenemos las flechas de dirección, con esto nos movemos. Si no tienen de pronto o lo quieren hacer más rápido, también con la letra Tab. Tab es esta letra que ustedes tienen aquí abajo de escape. Esta letra nos va a funcionar para eso. Vamos a colocar aquí algo que les voy a explicar más adelante, número resolución. Y vamos a colocar una fecha mandamiento. Como esto es especializado para abogados del área de cobro, entonces ellos necesitan estas columnas. Les dejo aquí para trabajar con datos, entre comillas, reales. Eh, bueno, lo primero, esto no es una tabla. Tenemos y se ve montado un número de resolución. Fecha de mandamiento está montada encima del número de resolución. Mi recomendación, en el nombre de las columnas que ustedes ven A, B, C, D, E, F, tenemos una flecha en la parte superior izquierda. Le vamos a dar clic en esta flecha y esta nos va a seleccionar toda la hoja. Nos vamos a ir aquí en los bordes entre la B y la C. Ustedes ven que hay una línea y el símbolo del mouse nos cambia. Ahí le vamos a dar doble clic rápido y ella solita se nos va a acomodar a cada columna. O sea, cosa tal para que no tener que estar arrastrando así. O sea, lo hacemos de una forma automática ya, cada columna al mismo tiempo. ¿Listo? Esto se conoce, digamos, los títulos que ustedes ven en una tabla, que vamos a trabajar con tablas, se conocen como encabezados, headers encabezados. ¿Esto para qué nos sirve? Para identificar y categorizar los datos. Por ejemplo, tenemos un nombre, vamos a ponerle Carlos, que es mi nombre, vamos a colocar acá Carlos, apellido Blandón. Listo. Vamos a asignarnos un número de resolución. Como en el caso de los números de resolución que manejan los abogados, son números que tienen más de 20 dígitos, pues vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tal, tal. Listo. Como ustedes pueden observar, al ser un número de resolución tan grande,
Excel me acaba de cambiar el formato, me agregó una E y me agregó más 19. Esto no quiere decir que nuestro número esté mal, simplemente hay que cambiar el formato. Nos dirigimos aquí en nuestra cinta de opciones y vamos a tener en esta parte, aquí en la central, donde dice general, vamos a seleccionar texto. Esto lo que nos va a permitir es cuando nosotros ingresemos un número, por ejemplo, cuando nosotros cojamos este número y lo ingresemos, este ya se nos va a cambiar automáticamente a como lo necesitamos sin que se nos dañe. En mi caso, lo que yo hago es coloco y trabajo los encabezados en la primer fila, selecciono toda la columna dándole a la D, o sea, por ejemplo, al nombre de la columna, seleccionamos todo y ahí es donde yo le cambio a formato texto para evitar precisamente que se nos dañen esos números. Tenemos una barra de fórmulas. ¿Dónde está esta barra de fórmulas? Ya les voy a mostrar cuál es para que la identifiquen. La tenemos aquí en la cinta de opciones en la parte de abajo. Tenemos el nombre de la celda y tenemos la fórmula. Volviendo al Excel, como lo podemos ver, está aquí debajito de la cinta de opciones. Tenemos el nombre de la celda, que por ejemplo si colocamos A1, se nos va a ir a la fila, a la columna a la celda número 1. Digamos que colocamos A100, esta se nos va a desplazar a la celda número 100, como lo pueden observar acá. Vamos a volver a 1. Esto nos sirve para desplazarnos entre celdas. Y aquí en la barra de fórmulas, para ingresar precisamente información o fórmulas, que es para eso está especializada. ¿Qué es una fórmula? Es una, es una función que nos va a permitir realizar una operación con los datos. Eso lo vamos a ver más adelante. Al lado tenemos un f de x. Esto también es una forma de aplicar las fórmulas. Por ejemplo, podemos aplicar una suma. Esto de forma gráfica me va a pedir un número, otro número y aceptar. Esto nos va a dar una especie de sumatoria. Funciona con valores numéricos. Hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué no sumo este si lo sumé con el mismo? Porque estos valores están en formato texto. Y la función suma precisamente trabaja con valores numéricos. Esto se conoce como tipo de dato o variable. Tipos de datos o variables. En la cual, variables, en la cual vamos a tener string, que es tipo texto. Ush. Vamos a tener int, que son enteros. Vamos a tener decimales, que son números enteros, pero con comas. Es decir, por ejemplo, vamos a tener un 2,00. Y entre otros muchos otros tipos de datos. ¿Cómo, cómo identificamos estos? Por ejemplo, vamos a añadir aquí una columna que se llame valor, valor multa. Vamos a acomodar acá, listo. Y a valor multa vamos a dejarle que valor multa va a ser de moneda, de tipo moneda. Entonces digamos que un ciudadano debe 150.000 pesos. Como lo pueden ver, ella ya me coloca el símbolo de peso, el símbolo acá de que estoy trabajando con numéricos, con monedas, pero oh sorpresa, me agregó dos números, dos decimales que no tienen nada que ver. ¿Cómo lo corregimos? Pues, regresamos aquí a nuestra cinta de opciones. Abajo de donde seleccionamos el tipo vamos a tener decimales hacia la izquierda, o sea, aumentar, colocar o disminuir. En mi caso yo los disminuyo, le doy a este botoncito y listo. Eh, las fechas, una aclaración o una recomendación que yo les voy a dar es que las fechas siempre tienen un formato específico, día, mes, año. Hay ocasiones en las cuales va a estar año, mes, día y eso ustedes lo tienen que identificar siempre, tienen que estar pendientes a este tipo de datos. Lo que yo normalmente hago, bueno, en este caso, como las resoluciones y las guías me llegan con una fecha, por ejemplo, 02 uy, a ver, 02-05-2020 y me llegan así 19 2.30. En mi caso, esto me llega así. Esto es un tipo de fecha junto con una hora. ¿Cómo lo trabajamos para que nos quede bien y no se nos vaya a dañar este tipo de dato? Aquí en los formatos nos vamos a ir a donde dice más formatos de número. Este se encuentra al final. Nos va a salir una ventanita. ¿Esta ventanita qué es? Son funciones extras para un cierto tipo de dato. Yo le doy aquí en fecha. Como pueden ver, tengo bastantes formas de acomodar la fecha. Vengo a personalizada para poder filtrar las fechas y
Como necesito trabajar con horas, yo trabajo con este formato, día, mes, año, hora, minutos. Entonces, de esta forma no se me va a dañar el dato. Hay otra forma de hacerlo, que puede ser aquí en donde dice insertar, en inicio, datos, sacan datos. Esto en columnas, en el cual podemos separar la fecha de la hora, por ejemplo, con espacio. Aquí hay que mirar cómo están separados los datos. En este caso están separados por un espacio. Le vamos a dar en finalizar y esta nos va, aquí, bueno, aquí tendría que colocar la hora. Esto está en formato moneda. Aquí nos va a colocar la hora. Bueno, algo aquí, hora. Aquí está. Lo que hace separar es separarnos el dato directamente. Pero a mí me gusta más trabajarlo en el que quitemos esta y quitemos esta también que no la necesito. A mí me gusta más trabajarlo personalizado. Más formatos de número, fecha, personalizada. Aquí donde dice personalizada, vamos a trabajar con este. Listo. Vamos a copiar esta información. Hay una forma de hacerlo. Como pueden ver, cada celda Excel tiene un punto en la parte inferior. Si lo tenemos seleccionado con clic y arrastramos, vamos a copiar abajo el mismo valor que hay arriba. Por ejemplo, vamos aquí, vamos a copiar hasta acá y aquí en este caso ustedes pueden ver que 2, 3, 4 se me acomodó. Normalmente es así. Se me acomodó y necesitamos trabajar con un relleno, con una serie. Entonces, como pueden ver, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es independiente. Por ejemplo, vamos aquí a colocar numeración. 1 y necesito datos llenar del 1 hasta el 14, hasta el 13 aquí, que sería, necesitaríamos aquí 12 datos. Necesitaríamos hacer esto, arrastrar hacia abajo. Ah, pero me quedaron en 1. No, vamos a darle serie de relleno y él solito se nos acomoda. Vamos a copiar esta información, podríamos copiarla y pegarla una por una, pero a mí me gusta más trabajarla de esta forma. Listo. Aquí ya tenemos construida una pequeña tabla, pero no se ve como una tabla. ¿Qué podemos hacer? Hay dos formas de hacerlo. A patica, o sea, coger, seleccionar, darle aquí en esta opción de bordes, todos los bordes, centrar, para que se vea bonito, y aquí cambiarle el color a esto de esta forma, pero esto no sería muy eficiente a la hora de trabajar con un registro muy grande de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos de otra forma? Eh, Simplemente cogemos y nos paramos en donde tenemos la tabla y le damos control E y aquí se nos seleccionó todo con el comando control más E. A ver, CTRL más la E, esto es seleccionar la tabla. Listo, esto sería seleccionar toda la tabla. Entonces, control más E y ahora les voy a enseñar otro comando. CTRL que es control T. Esto, transformar en tabla. Listo. Entonces, control más C, control más T. Nos va a salir una ventana en la cual nos está mirando el rango de la tabla. Lo que ustedes ven aquí es el rango, la matriz, lo que les expliqué en un principio. Y normalmente van a tener esta opción desactivada. La tabla tiene encabezados. Hay que activarla para que interprete lo que tenemos en nuestra primera fila como los encabezados. Como pueden ver, automáticamente se nos añadieron unas listas desplegables, que esto es conocido como filtros. Vamos a repetir el procedimiento. Control más C, control más T para hacerlo tabla. La tabla tiene encabezados, como pueden ver tengo nombre, apellido, número de resolución, fecha de mandamiento, le damos a aceptar y listo. Le podemos cambiar el colorcito a la tabla aquí en el apartado de colores. A mí me gusta darle este color. Y en inicio, pues yo centro. A mí me gusta trabajar con los datos centrados. Es como más organizado visualmente. ¿Para qué les recomiendo que trabajemos con formato tabla? A pesar de que meter estos colores y esta disposición consume un poquito más de RAM en nuestro computador. Pues cuando no son muchos datos, estamos hablando de registros 10.000, 20.000, 30.000 registros, no es mucho. Pero cuando estamos hablando de que llenamos toda una hoja de Excel con 1.000.000 y pico de datos, ahí sí se nos va a complicar la cosa. Entonces, por eso lo trabajamos de esta forma. Y como les decía, ¿por qué es bueno trabajar de esta forma las tablas?
Porque con esto lo que podemos hacer es aplicar filtros. ¿Qué es un filtro? Es una segmentación, es traer ciertos datos de una tabla completa en general. Por ejemplo, quiero filtrar solo aquí en apellido, los que se apellidan González. Pues aquí en nuestra flechita vamos a tener aquí los datos y vamos a tener González. Si lo seleccionamos solo, nos va a traer ese dato. Si le damos seleccionar todo, volvemos a traer todo. Una forma de identificar de que la tabla tiene filtro es para cuando ustedes vean que está esta forma aquí, este simbolito así, que no lo puedo notar porque es que son muchas columnas, son muchos datos, lo podemos notar de la siguiente forma. Vamos a hacer otro filtro. Vamos a quitar tres datos. Que a usted le pasaron una tabla así y usted ya cree que está completa. No, lo primero que hay que mirar es que, por ejemplo, aquí en la numeración, vamos a tener ciertos números pintados de color azul celeste o cian y otros no. ¿Esto qué nos está indicando? Que aquí hay un filtro. Pero no sé dónde está porque es que tengo 50 columnas y me cuesta verlo, tengo problemas de la visión. Sencillo, vamos a aplicar una combinación de teclas. Vamos a oprimir Alt, T y M. Lo que hace Alt, T y M es quitar los filtros que estén activos. Como lo pueden ver, aquí vamos a volver a filtrar, vamos a colocar, vamos a quitar a Andrés, a estos tres. Oh, sorpresa, tengo el filtro Alt, T y M. Vamos a escribirlo aquí. Esto es un nuevo comando que nos hemos aprendido el día de hoy. Alt, T y M. Estas tres teclas juntas sin soltar el Alt, ¿vale? Con esto quitamos los filtros. Ahora, hablando de filtros, les voy a regalar otro filtro mucho más bonito, mucho más cómodo de estar trabajando. Este filtro es independiente, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de lo que necesitemos, así mismo vamos a trabajar con él. Vamos a seleccionar toda la tabla con el comando que ya les mostré, control E. Vamos a irnos en insertar y segmentación de datos. Como bien su nombre lo dice, segmenta los datos, o sea, vamos a cortar por ciertos datos. En este caso, lo que va a hacer, va a trabajar es con las columnas. Vamos a trabajar con el dato que hay en la columna. Por ejemplo, yo necesito filtrar por los nombres. Entonces vamos a colocar aquí los nombres, le vamos a dar a aceptar y esto nos acaba de crear una ventanita flotante. Esta ventanita, ustedes la pueden hacer más grande, más pequeña, ubicarlas donde quieran, no importa, eso ya es decisión al gusto de ustedes. Y, por ejemplo, necesito traer los datos que tiene Ana. Al darle clic encima, vemos que ya automáticamente nos trae lo de Ana. Vamos a necesitar los de Brian. La tabla automáticamente ya se cambia. Los de Josué, ya se cambia. ¿Cómo quitamos el filtro? Aquí. Aquí ya volvemos a traer todo. Ah, es que necesito solo traer los de Ana y los de... que no necesito traer los datos de Alexis. Lo quitamos. Con este, pues es para quitar lo que no necesitamos. No, no necesitamos los de Gerardo. Listo, aquí los quitamos. Aquí vuelve a los filtros. Es una forma diferente de trabajar con esto, sino que a veces, digamos, problemas de visión, hay muchos datos, no se nos es cómodo trabajar con esta ventanita, pues lo hacemos de esta otra forma. Ya que estamos hablando de filtros, pasemos a la parte de ordenar. Por ejemplo, nos están pidiendo que ordenemos las fechas por orden de descendente o ascendente. Aquí, cuando le damos sobre la flechita, vamos a ver que tenemos unas opciones de A a Z o de Z a la A, ordenar del más antiguo al más reciente. Aquí está. O ordenar del más reciente al más antiguo. Aquí está. Por eso les recomendaba que trabajaran las columnas de fecha como fecha. Esto nos va a permitir hacer esto. Vamos a revisar un momentico que tenemos aquí en el Word. Esto ya lo vimos. Perfecto. Tenemos las disposiciones de celda, columna. Podemos hacer operaciones matemáticas en las celdas de Excel. Vamos a regresar aquí a nuestro Excel. ¿A qué me refiero con operaciones matemáticas? Por ejemplo, vamos a añadir una columna que se llame aquí multa. Vamos a insertar una nueva. Listo. A esta columna se va a llamar valor multa. Multa. Listo. Esta columna la vamos a trabajar como moneda. Este filtro quitémoslo de aquí, esto ya no lo necesitamos. Vamos a trabajarla como moneda y vamos a añadir valores de a 100. Listo. Tal. Bueno, lo que les decía, la serie de relleno. Damos clic aquí, serie de relleno. Listo. Vamos a quitar decimales. Vamos a quitar decimales. Seleccionamos toda la columna. 2. Listo.
No, necesito hacer una sumatoria. Entonces, podemos utilizar una fórmula llamada suma, la cual suma todos los números dentro de un rango de celdas. ¿Cómo la seleccionamos? Oprimimos la tecla Tab y aquí ella ya nos está pidiendo que sumemos, que seleccionemos. Si nos desplazamos con las flechas de dirección en nuestro teclado, vemos que ya trabajamos entre fórmulas, ve entre celdas. Oh, sorpresa, mira, ve, no es que oprimí suma y no toma los valores. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tecla desactivada, suma, pam. Es que no se me mueve, por más de que le doy clic, hay una tecla que se llama Scroll Lock. Normalmente en los teclados está ubicada en la parte de arriba, al lado de una que dice imprimir. La desactivamos y ya podremos desplazarnos entre las celdas. Ahora, ¿cómo seleccionamos todos estos rangos sin seleccionar uno por uno? Sin hacer esto, suma esto, más esto, a ver, más esto. ¿Cómo hacerlo todo de una sola vez? Sencillo, vamos a darle suma, tal. Vamos a oprimir la tecla Shift y esta ya nos va a seleccionar todo. Pero vení, tengo 100.000 registros, ¿cómo los selecciono todos de una sola vez? Pues vamos a oprimir Shift Control y nos desplazamos hacia arriba. Aquí ya selecciona todo. No, que no necesito valor multa, pues Shift y una teclita hacia abajo y listo. Aquí ya nos sumó todo. Vamos a añadir esta nueva combinación aquí. Shift, Control, CTRL, flechas dirección. Vamos a seleccionar todo un momentico, vamos a organizar. Listo. Esto nos sirve para dirección, para seleccionar todo, desplazarnos. Es decir, control hacia arriba nos desplaza hacia el inicio, control hacia abajo hacia el final o hacia donde encuentro un espacio. Por ejemplo, aquí tengo datos. Voy al inicio y necesito irme al final, hasta donde llega un espacio ya se mueve. Eh, ¿Cómo seleccionamos todo? Control Shift y la flecha de dirección. Ahí ya seleccionamos todo. ¿Qué necesito? No necesito seleccionar el gear. Desactivamos control, soltamos control sin dejar de oprimir el Shift y la flecha de dirección y listo, ya tenemos todo seleccionado. Entonces vamos a volver a hacer la suma. Igual suma, tab para seleccionar la función. Vamos a irnos al primero, control shift, seleccionamos todo. El encabezado no lo necesito, soltamos el control y flechita hacia abajo una sola vez y ahí le damos enter. Listo, ya nos sumó todo este valor total. Esto es una forma de trabajar una suma. Otra forma de trabajar una suma, ¿cómo sería? Necesito seleccionar dos celdas, pues vamos a dar con Shift 0, esto nos va a dar igual, o sea, y vamos a sumar este valor con el otro, pues, símbolo más, con otro y Enter. Esto ya nos da un valor específico. No que necesito restar, también, de igual forma, solo cambiamos la suma por una restra. Necesito dividir, también lo mismo. Vamos ahorita a trabajar siguiendo nuestra guía, vamos a ver qué tenemos ahorita en la guía. Rangos, promedio. Vamos a trabajar, bueno, promedio. La función promedio nos sirve, pues, como bien su nombre lo dice, para hallar el promedio entre una cantidad de valores. Por ejemplo, vamos a otra vez a nuestro Excel a trabajar con la función promedio. Escribimos igual promedio. Ella nos dice, devuelve el promedio, medida aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, referencias, etcétera. Pam. Lo mismo. Control Shift hacia arriba, Enter, y nos dio que el promedio es 106. Vamos a corroborar esto. Vamos a sumar todo esto. Uy, 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 no lo sumé, mala mía. Suma. Y esto vamos a dividirlo. Esto dividido. ¿Cuántos valores tengo? Creo que son 12. Dividido 12. Espere, esto pongámoslo por acá. Listo. Tan, suprimir, vamos a trabajarlo acá. Esto no tiene nada, listo. Contemos de una vez. Hay una función que sirve para contar. Vamos a contar cuántos valores tenemos aquí. Tenemos 12, efectivamente. ¿Cómo lo podemos hacer sin función? Pues simplemente aquí en la parte inferior nos dice recuento 11 también. Entonces, tenemos que el promedio es 106. Vamos entonces a seleccionar esto. Fue dividido esto.
106. Efectivamente, ese fue el promedio. De esta forma trabajamos con funciones. Hay funciones para muchas cosas, es nomás que ustedes exploren. Por ejemplo, días. Días nos sirve para devolver la cantidad de 2 días entre dos fechas. Por ejemplo, en esta, ¿y cómo seleccionamos la otra? Podemos separar con punto y coma para poder seleccionar otro valor. Es conocido como parámetros. Dentro de una función se pasan parámetros. Los parámetros son los datos que necesitamos, los con los que vamos a trabajar. Vamos a ver con qué más trabajamos. Hay funciones llamadas máximo y mínimo. Volviendo al Excel, estas funciones máximo y mínimo sirven para obtener el valor más alto, en caso de máximo, de un rango y mínimo, el valor más pequeño. En este caso debería ser el 100, efectivamente. Bueno, ¿qué otras funciones tenemos? ¿Qué otra forma podemos trabajar acá? A ver, miremos. Formatos de celda, ya se los expliqué, es esta parte. Fechas largas, fechas cortas. Ah, bueno, diferenciemos fechas de una vez porque se lo van a encontrar. Aquí nosotros tenemos un filtro de fecha personalizado, pero digamos que seleccionamos fecha corta. Nos va a traer solo día, mes, año. Vamos a seleccionar fecha larga. Nos va a decir qué día es miércoles, tal, el mes. Eso es la diferencia. En mi caso, como lo trabajo y como lo necesito, yo necesito día, mes, año, a fecha personalizada. Necesito día con hora. Listo. De esta forma es como lo trabajamos. A ver, aquí no estaba viendo el Excel. Bueno, volvemos. Personalizado. Fecha larga, todo. Fecha corta, día, mes, año, personalizada, tal cual como lo trabajamos. Vamos a volver aquí a nuestro documento Word. Vamos a ver qué más podemos ir trabajando. Estamos los formatos. Bueno, los estilos, el tipo de fuente, lo vamos a encontrar en la cinta de opciones dentro de nuestro Excel. Aquí podemos cambiar la fuente, el tamaño, aumentar el tamaño de la fuente o disminuirlo. Vamos a ver dos funciones que les van a servir mucho y esto lo trabajamos en Word. Eh, Hay una función, digamos que tenemos este texto en mayúscula y lo queremos, lo necesitamos en minúscula. Pues simplemente escribimos minus, aquí ya la tenemos, convierte todo en minúsculas, seleccionamos y esto nos va a tirar las minúsculas. Ah, no, que necesito esto en mayúsculas, pues al revés, escribimos mayúscula, seleccionamos y nos tira todo en mayúscula. Ahora les voy a explicar algo con el pegado. Copiar, tenemos el comando copiar que es control más C, esto es copiar, este se lo saben todos. Y tenemos control V que es pegar, CTRL V que es pegar. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos fórmulas? A veces, o digamos, borramos algo que no necesitamos borrar. Por ejemplo, vamos a hacer una suma acá. Suma de este junto con este. Digamos que yo este dato lo borré. Este dato acá no tengo dato. Bueno, en este caso no me apareció. Normalmente nos aparece ref. O sea, nos va a aparecer algo así. Numeral ref. Que significa que él perdió uno de los datos. Quiere decir que había una fórmula y perdió uno de los valores que necesitaba para cumplir con esa fórmula. ¿Cómo evitamos que suceda esto? Por ejemplo, si vamos a copiar una tabla de una hoja a otra y esta tiene fórmulas, ¿cómo evitamos que nos pase esto? Pues sencillo, al momento de darle clic derecho, pegar, no le vamos a dar pegado, sino que le vamos a dar pegado especial. Y pegado especial nos va a dar aquí una ventanita en la cual vamos a colocar valores. Así evitamos sobrecargar el Excel, sobrecargar las hojas y vamos a tener los valores sin trabajar las fórmulas. Quiere decir que no se nos van a dañar una vez modifiquemos, trabajemos encima, etcétera. Necesito añadir una fila aquí entre este y este otro dato. Clic derecho, insertar. Pero una forma más rápida de hacerlo es dar control y el símbolo de más. Esto nos añade una fila. Necesitamos añadir una nueva columna. Seleccionamos la columna, control más, esta nos añade una nueva columna. Siempre es lo mismo, a ver. CTRL más. Uy, más. Listo.
Uy, se nos está agregando más ahí. Listo, bueno, vamos a colocar esto aquí. Este más, no quiso quedar este más. Bueno, eh, esto es lo que, pues, para agregar filas o columnas, primero hay que seleccionar, ¿no? Primero hay que seleccionar lo que necesitemos, control más o control menos para quitar. Vamos a quitar esta, control menos. Vamos a ver ahorita la función concatenar. Concatenar, ¿para qué nos sirve? Para poder juntar, por ejemplo, en este caso, nombre y apellido, nos los están entregando separados y los necesitamos juntos, pues le vamos a dar concatenar. Vamos a trabajar con la función y sin la función. Entonces volvamos al Excel y aquí tenemos, entonces agregamos una nueva columna, control más, y vamos a escribir igual concat. Vamos a seleccionar el primero el nombre. Para seleccionar el otro valor, el otro parámetro, separamos con punto y coma y el apellido. Como pueden observar, aquí como estamos trabajando en formato tabla, se nos llevó todo. Entonces, es bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Porque como pueden notar, no hay espacio entre nombre y apellido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para agregar el espacio a todos? Pues muy sencillo. Podemos escribir concat, seleccionamos el primer valor, espacio y comillas, espacio, comillas, volvemos a seleccionar la i, o sea, aquí sería abrir la i, espacio, comillas, espacio i, cerramos y apellido. En este caso, como pueden ver, ya tenemos espaciado entre nombre y apellido. Hey, no te entendí qué fue eso. Lo que hicimos fue agregar esto. Y abre comillas, espacio, cierro comillas y. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, ¿qué podemos hacer con esto? Añadir espacio. Como bien les dije ahorita en los tipos de datos que tenemos un string y un string es un texto, lo que hace al abrir las comillas es lo que hay dentro de las comillas es lo que se nos va a agregar a la concatenación. En este caso, como es un espacio en blanco, pues se agrega el espacio blanco entre los dos parámetros. Vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Igual. Bueno, yo lo estoy haciendo con fórmula. Lo podemos hacer sin fórmula. Vamos. Concat, nombre, seleccionamos la i. Para seleccionar esta I es Shift 6, abrimos comillas, Shift 2, espacio, cerramos comillas, Shift 2, Shift 6 para cerrar la I y ahora nos desplazamos al otro valor que necesitamos. Y listo, de esta forma. Tú dijiste que podías trabajarlo sin fórmula. ¿Cómo es trabajarlo sin fórmula para no sobrecargar el procesamiento? Vamos a dar igual, seleccionamos la celda que necesitamos, volvemos a hacer lo mismo. Uy, espacio, ok, espacio y el apellido, listo. Entonces así no trabajamos directamente con una forma, con una fórmula, sino con las celdas. Entonces le estamos diciendo al procesador, hey, no te mates haciendo todo esto, hacerlo de esta forma más fácil. Vamos ahorita a trabajar con izquierda a derecha. Es otra función que ustedes pueden extraer. Por ejemplo, número de resolución lo tengo acá. Digamos que hay ciertas identificaciones para una multa, digamos la D, que son digitales, eh, necesito traer las Ds, necesito trabajar con las Ds, pero tengo miles de registros, entonces podemos hacerlo de la siguiente forma, o lo que yo normalmente hago, le vamos a dar izquierda, como sabemos que la D está al principio del valor, podemos simplemente traerlo, le vamos a dar punto y coma y vamos a decirle cuántos caracteres necesitamos que extraiga. Por ejemplo, yo le voy a dar los primeros 5. ¿Por qué? Porque de esta forma, uy, esto está en texto. Bueno, recomendación para cuando no nos funcione. Tenemos una columna en texto y estamos aplicando una fórmula, no nos va a funcionar precisamente por el texto, por el formato texto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Esto está en texto o no? Esto está en general, listo. Izquierda. Vamos a seleccionar aquí el número de resolución, punto y coma, y necesitamos el número de caracteres. Yo le había dicho que 5. Y por ejemplo, me trajo solo d 1, 2, 3, 4. Me trajo los primeros 5 caracteres que tiene al inicio. Normalmente esto lo hacemos para identificar tipo de multa y el código de la ciudad. Creo que es el código de la ciudad, no me acuerdo. Me parece que es así. Necesitamos extraer los últimos 4 dígitos. En vez de izquierda, le vamos a dar derecha. Derecha, volvemos a seleccionar el dato punto y coma, 4, que son los 4 caracteres que necesitamos, vuelve y juega lo del formato texto,
Vamos a colocarlo acá, derecha, tal, 4. En este caso creo que se está copiando el formato, listo, sí, efectivamente, formato texto general. Igual de derecha, vamos a trabajar con este dato, vamos a decirle que vamos a traer los últimos 4. Como pueden ver, me trajo los ceros. En vez de 4 necesito que traiga 6. Pongamos, cambiamos aquí en la fórmula por un 6 y listo. ¿Qué otras fórmulas podemos hacer? Muchas las que ustedes se imaginen. Tenemos una forma hasta de saber duplicados. Podemos simplemente, por ejemplo, trabajar aquí con igual únicos y esto me va a traer solo los datos únicos. Por ejemplo, si hay un dato repetido, por ejemplo, aquí se me repiten varios números. Él solo me va a traer los que están únicos, los que no se repiten. O sea, el mundo del Excel es gigante para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a darle validación de datos. Vamos a hacer como una lista desplegable. Vamos a irnos al documento Word, acá. Validación de datos. Lista desplegable. La lista desplegable nos sirve para separar por categoría algo. Un ejemplo, queremos asignar un área a un nuevo empleado, Bueno, esto es un ejemplo. Vamos a crear una lista para las Ds aquí. Aquí, en esta cosita bien bonita. Además, le voy a cambiar la coloración para poder trabajarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero seleccionamos esta que necesitamos, la celda que necesitamos que contenga la lista. Nos vamos a dirigir a datos y donde dice texto en columnas, validación de datos. Le vamos a dar aquí en validación de datos. Esto nos va a abrir una ventana, la cual le vamos a dar aquí en permitir cualquier valor, le vamos a seleccionar la lista. ¿De dónde? ¿De qué origen? Vamos a hacer aquí qué va a ser todo esto y aceptar. Entonces aquí ya creamos una lista desplegable. Porque trajo solo. Ah, bueno, la lista desplegable me trajo y me lo trajo sin duplicados. Vea, pues cómo es la cosa. Aprendimos algo en la misma clase. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos que tenemos. Ah, por ejemplo, hagámoslo con un ejemplo. Vamos a hacer una lista desplegable aquí. Validación de datos, cualquier valor, lista y que sea del origen, que sean estos. ¿Para qué? Digamos que tenemos control. Entonces el comando de control para C para copiar, control V para pegar, control E para seleccionar todo, control T para hacer un formato tabla. Esto se conoce como una lista desplegable. ¿Qué más podemos trabajar en Excel así por encimita que sea básico? Eh, Tenemos texto en columnas, como bien lo vimos, nos separa datos. Por ejemplo, vamos a separar estas, aquí en texto en columna, vamos a separarlos. Tenemos nombre y apellido juntos, necesitamos separarlos. Siguiente, vamos a darle siguiente, que sea por, ok, esto no, texto. Esto es texto, me está dando una selección. Ah, es porque estoy trabajando con fórmula, ¿verdad? Esto está formulado. Vamos a aplicarlo de valores. Vamos a crear una nueva columna. Vamos a seleccionar esto y aquí le vamos a dar pegado especial, valores. No se puede copiar, copiar. Please, valores. Listo. Y ahora a esta belleza le vamos a dar texto en columnas. Siguiente, espacio, siguiente. Ahora sí, como no estamos trabajando con fórmula, nos va a traer esto. ¿Listo? Vamos a importar datos, hacer una importación de datos. Tenemos un nuevo Excel, una nueva hoja, estamos en blanco. Vamos a irnos a datos y podemos obtener datos de diferentes tipos de archivos, ya sea desde un mismo Excel, un CSV, de texto, TXT, bueno. Vamos a darle de texto CSV. Eh, ¿Qué es un texto CSV? Ya les voy a mostrar qué es un texto CSV. Esperemos a que él abra, que nos diga qué necesita, cómo lo quiere. A ver, de texto CSV. Acá. Vamos a buscar CSVs. CSVs duplicados. Este me sirve. Número de comparendo, importar. Esto nos va a abrir una nueva ventana. Esta nueva ventana nos va a traer, en este caso, todas las columnas que hayan ahí. Lo que yo normalmente hago, le doy aquí donde dice detección tipo de datos, basado en todo el conjunto, porque a veces los primeros 200, los primeros 1000 no son suficientes. Lo que yo les decía ahorita de que se nos dañaron los formatos, yo le doy en transformar datos. ¿Esto qué hace? Nos va a abrir el editor de queries y vamos a tener las columnas. Por ejemplo, esta columna dice columna 1, yo le voy a dar clic derecho, cambiar nombre, esto va a ser número resolución. Resolución. Listo. La columna 2
Yo me acuerdo que era cantidad, porque ese documento lo creé yo. Esto es cantidad, cantidad. Listo. Y número de resolución, vamos a seleccionar todo. Clic derecho, cambiar tipo, texto. A veces nos va a salir una ventana que dice sustituir todos. Le vamos a dar sustituir todos. ¿Cómo guardamos los cambios? Le vamos a dar cerrar y guardar. Esto lo que va a hacer es importarnos en formato tabla la información que tenemos en una nueva hoja de Excel con el mismo nombre del CSV. Yo les había dicho que les iba a mostrar un CSV, cómo es un CSV. Pues vamos a ir aquí, CSVs duplicados. Vamos a abrir el mismo duplicado del CSV que estamos viendo, el que importamos. Ajá, no convertir. Un CSV lo vamos a ver de esta forma o asimismo vamos a ver estos datos pegados aquí en esta misma formato, en esta misma celda. Entonces, la importación de datos nos sirve directamente para separarlos y colocarlos en una tabla. Pero ven, digamos que importé unos datos, vamos a hacerlo de nuevo, pero vamos a equivocarnos a propósito. De texto, CSV, duplicados, pan, importar. Ah, es que tengo unos números B, estos sí quedaron bien. Es que modifiqué, vamos a hacer una modificación aquí extra que no necesitemos. Cambiar tipo, moneda. Ah, sustituir la actual, lo que yo les decía. Ay, es que me equivoqué y necesito devolverme. Aquí en la X, seleccionamos la X. Aquí cuando lo que hagamos nos va a quedar guardados. Por ejemplo, quitar duplicados. Uy, quité los duplicados y resulta que los necesitaba. Le damos aquí en la X y ya regresamos. Cambiar tipo, texto, cambiar el nombre de la columna es independiente, guardamos. Entonces, esto es una forma como de devolverse en la importación de datos. Por ahorita esto es como el Excel básico, las funciones que ustedes van a necesitar. Eh, Hay muchas más funciones, muchas más formas de trabajar tablas, todo, pero esas las veremos más adelante. Vamos a ver qué es una tabla dinámica, vamos a hacer consultas, vamos a importar datos no solo desde un CSV, bueno, muchas otras cosas, pero eso va a ser más adelante.